Olga, gracias por venir. Tú sabes que te admiro y te quiero mucho. Y estas son 6 preguntas que le hago a todos mis invitados y será un placer ver cómo tú las respondes desde tu vida. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Yo te la voy a contestar desde el punto de vista profesional, que yo creo que le va a interesar mucho a tu auditorio. La decisión profesional más difícil que tuve que tomar fue el caso de Florence Cassés, decretarle su libertad por el debido proceso. Cuando todos los medios de comunicación, todos, absolutamente Y el todos, presidente en turno, y el Olga. presidente en turno, estaban en contra de que esta persona, esta mujer, pudiera obtener su libertad. Y yo le propuse a la sala que decretáramos la libertad inmediata y así lo resolvió la sala por mayoría de 3 votos. Esta yo creo que fue una de las decisiones más importantes, más difíciles. ¿Y por qué fue difícil, que tuve Olga? que tomar en el transcurso de mi vida profesional. Fue difícil por las muchas presiones? razones. Fue difícil por muchas razones. La primera de estas razones fue porque ya llevaba 3 instancias de juzgamiento. Es decir, la primera instancia condenada, la segunda instancia de apelación condenada y el amparo también la había condenado y ratificado la condena. La Corte se hace cargo del amparo directo en revisión y finalmente en la Corte, la primera sala, resuelve, primero bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar, que fue desechado, que de verdad es un ministro que es, yo creo que uno de mis mejores amigos en la Corte y que pensamos muy similar. Él proponía también la libertad de Florence Cassés inmediata, pero fue desechado su proyecto y me lo retornaron a mi ponencia. Y fue un momento que tú pensaste súper rápido, ¿verdad? Yo pensé, porque además yo me adherí a la libertad de Florence, al proyecto del ministro Arturo Saldívar, pero tenía yo toda la presión de los medios de comunicación. Los de medios de comunicación y por ende también prácticamente toda la población no quería que Florence Cassés obtuviera su libertad. Florence Cassés, hay que decirlo para la gente que quizá no lo recuerda, estaba acusada de ser cómplice de secuestros, ¿no? Sí, estaba acusada de secuestro, de privación ilegal de la libertad de 3 personas. Sí, sí. Y además, pues estaba acusada también de delincuencia organizada y de otros delitos que de alguna manera se le imputaban. Pero básicamente esos 2 delitos, delincuencia organizada y también el secuestro. Yo te quiero decir que yo revisé los cassettes, revisé los expedientes, revisé inclusive la transmisión en vivo de las televisoras y yo me di cuenta que había sido un montaje por todos lados por los que lo vieras. Y en realidad los 2 pilares en donde se sustentaba la sentencia de Florence fueron por una parte el parte de la policía, que no tenía ningún sustento. Un día decía que la habían detenido un día 8, al día siguiente decían que la habían detenido el día 9, el día anterior que la habían detenido en la carretera, el día 9 que la habían también detenido en la carretera, pero que no, que la detuvieron en la cabaña, que no, que había sido un montaje. Verdaderamente no se sostenía el parte policíaco. Y el otro... Todo esto hay que decir que el debido proceso, ¿cómo lo definirías con palabras muy sencillas? Bueno, aquí... La garantía, ¿no? La garantía de debido proceso, la garantía de audiencia, la presunción de inocencia, todo se le violó. Todo, absolutamente todo fue violado. Pero adicionalmente, el segundo pilar en donde se sustentaba su sentencia era, digamos, los secuestrados, que después fueron testigos, ¿sí? Y las declaraciones de estos testigos, que tampoco se sustentaban, se contradecían una y otra y otra y otra vez, no tenían ni pies ni cabeza estas declaraciones. Entonces, y un montaje, que se descubre que fue un montaje. Entonces, pues, no había más que decretarle la libertad. Y fue una de mis sentencias más difíciles, pero también tuve otras. Por ejemplo, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Ese también lo tuve bajo mi ponencia. La controversia constitucional que interpone la Asamblea Legislativa. Por cierto, el abogado postulante era Javier Quijano. Que fue compañero constituyente. Que fue compañero constituyente.
fue quien interpuso la controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados por el desafuero de Andrés Manuel. Otro de los temas también que recuerdo fue FOBAPROA, el tema de FOBAPROA y la decisión de la Suprema Corte, que también estuvo bajo mi ponencia, y la decisión de la Suprema Corte de que el entonces presidente Zedillo entregara toda la documentación a la Cámara de Diputados. Otro de los temas también fue el anatocismo. O sea, tuve diversos temas complicados, difíciles, pero entre los más difíciles, sin duda alguna, fue la libertad de Florence Cassés. El otro día también hicimos un reconocimiento de inocencia, me invitó el procurador a las indígenas Teresa y Alberta, ¿verdad? Que también estuvieron bajo mi ponencia y también les decretamos la libertad. Otro de los casos que decretamos la libertad y que yo propuse la atracción fue el tema de este chico de Villas de Salvácar, en donde se le imputaba todos los homicidios de estos jóvenes de allá de Chihuahua. En fin, Katia, tuve muchos asuntos muy interesantes, muy importantes y de decisiones sumamente difíciles y complicadas cuando yo fui ministra de la Corte. Claro. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? Lo veo muy complicado. Te voy a decir lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es el grado de pobreza en donde vive la mayor parte de la población. Es decir, hay una diferencia enorme y una desigualdad de los muy poquitos que tienen todo y del resto de la población que básicamente no tiene nada. Y de esa población todavía están los pobres entre los más pobres. Los grados de pobreza son absolutamente inaceptables, inaceptables. Por eso es que en el constituyente, en el que tú también participaste, y por supuesto participamos activamente en las decisiones y en la construcción de esta constitución, si tú recuerdas, ya ante las dos posiciones irreductibles de los que querían la renta básica y los que no querían la renta básica, precisamente por el tema de la pobreza. Una renta básica es que cualquier persona, por el hecho de nacer, de existir, reciba una suerte como de pensión mínima para vivir, ¿no? Entonces, ante esta polarización, ¿recuerdas que yo traje el mínimo vital? La cuestión. El derecho fundamental al mínimo vital. ¿Por qué traje yo el mínimo vital al constituyente? A una propuesta para conciliar ambas. Bueno, porque en la Corte ya habíamos estado trabajando sobre el mínimo vital como derecho fundamental. Es que una persona tiene que tener, de verdad, un derecho a un mínimo vital para tener una vida digna. No una vida, un mínimo a una vida digna. Y entonces esta pobreza extrema, esta pobreza lacerante que nos debería de verdad de mortificar a todos, ¿sí? Y de tratar de incluir a esta población prácticamente excluida con este mínimo vital, con renta básica o con otro tipo de prestaciones en efectivo para poder tener este mínimo. Obviamente es una de mis principales preocupaciones a tu respuesta de cómo veo yo el país. El país tiene un potencial enorme, enorme, tiene un potencial maravilloso. Tenemos un país de unas riquezas naturales, unas riquezas humanas impresionantes, pero te tiene que reflexionar sobre la manera como tenemos que sacar este país adelante y a estas poblaciones. Mira, Katia, yo te quiero decir que hoy en día yo estoy más preocupada por el desplazamiento de la robótica en los empleos,
¿sí? La segunda revolución industrial. En la segunda o tercera revolución industrial, ¿sí? Porque ¿quiénes van a poder conseguir un empleo? O sea, está mal el presidente Trump, y perdóname que te lo diga, en decir que en decir que los migrantes son los que han desplazado a la mano de obra norteamericana. No, los que han desplazado a esa mano de obra norteamericana han sido la mecanización y la robótica. Esa es la realidad. Digo, la mano de obra, digamos, no la pizca de los productos agrícolas o de otro tipo. La mecanización de automóviles. La mecanización de automóviles y de las grandes corporaciones y de las grandes empresas. Porque seguirá habiendo quienes construyan las casas, las carreteras, aun cuando ya sea menor número de personas quienes intervengan en estas construcciones, de todas maneras se requerirá esta mano de obra, o de la pizca de algunos productos agrícolas. Pero sí yo veo esto, tenemos que estar preparados para esta revolución robótica, esta revolución informática, esta revolución que no habíamos vivido. Entonces, ¿está México preparado? México tiene grandes cerebros, tiene grandes investigadores. Bueno, aprovechémoslo, que no se nos vayan al extranjero, que no se nos vayan a Estados Unidos, que se queden aquí, que tengan oportunidades aquí de desarrollo y de innovación tecnológica e industrial. La tercera pregunta, ¿cuál es la característica del mexicano que más te gusta, Olga? ¿Y cuál es la que no te gusta? La que más me gusta es que al final del día somos bien solidarios. Y lo hemos demostrado en eventos como el temblor de 85, como cuando nos unimos en contra del ataque, por ejemplo, de nuestros vecinos del norte, ¿sí? O sea, esa solidaridad que nos surge espontáneamente, surge a todos nosotros para empatizar, ¿no? A toda nuestra población. Eso me encanta. ¿Y qué no te gusta? No me gusta que por contra, ¿sí? Si un mexicano empieza a tener éxito, lo empiezan a jalar. Es como no empujarlo y empujarnos todos, sino porque él tiene que tener el éxito y no yo. O sea, somos como envidiosos. Somos como, como los cangrejos, ¿no? Esa famosa cubeta de cangrejos, ¿no? La famosa cubeta de cangrejos. Eso es lo que menos me gusta del mexicano. No sé tú, pero a mí lo que menos me gusta, paradójicamente, es esa cubeta de cangrejos. Y lo que más me gusta es esa empatía de solidaridad que crece entre nosotros ante un evento adverso. ¿Cómo? No lo sé, pero así somos. Claro. Olga, si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Fíjate que me encantaría platicar, por ejemplo, con personas, con literatos de otras épocas, de otros tiempos, cuya literatura me ha verdaderamente fascinado. ¿Cómo quién? Me gustaría haberle preguntado, por ejemplo, de los hermanos Karamazov. Me encantaría haberle preguntado a Dostoyevsky, por ejemplo, qué pensaba, cómo lo pensaba. ¿Cómo los construyó? ¿Cómo los construyó? Me gustaría también conocer y dialogar con un Cervantes. Cómo creó la figura de Don Quijote, qué estaba atrás de esos ideales, de esa realidad de Sancho Panza. O sea, me gustaría dialogar con estas personalidades, estos monstruos de la literatura universal que crearon estas maravillosas novelas, estas maravillosas obras literarias de todos los tiempos. Eso me gustaría. Okay. Me gustaría también que los mexicanos estuviéramos inmersos en la cultura. Olga, la otra pregunta que sigue en esta sección es, y la puedes contestar si quieres, y si no quieres, no, y no hay ningún problema.
¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? ¿Tienes alguno? Sí, sí tengo, muchos. Claro que tengo. Imagínate que en la vida de una persona, y yo voy a cumplir 70 años, Que no parece. gracias, de verdad te lo aprecio. Imagínate que en la vida de una persona, si meditas sobre tus errores, sobre tus arrepentimientos, profesionalmente sí, tengo algunos. Y te lo comento. Yo creo que yo debía haber decretado la libertad de el poeta. ¿Te acuerdas de Pedro, este poema La bandera? Sí, ya sé. Sí, claro. No me acuerdo. Sergio Witz. Ajá, algo así, no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero... ¿Te acuerdas? Le decían el poeta, incluso le dijeron algún nombre. A mí me hubiera gustado resolver, yo fui el tercer voto y yo era la presidenta de la primera sala. Me hubiera gustado resolver por la libertad de expresión y no por el poema de, digamos, era un poema muy nefasto y si tú quieres muy vulgar, pero al final Pero del día debió haber privado la libertad de expresión. expresión. Y el caso de Lidia Cacho, a mí siempre me sorprendió tu voto. Bueno, ahorita te platico por qué de Lidia Cacho. Pero déjame terminar con el Claro. poeta. Ay, bueno, eso lo pueden después. Lo vamos a investigar. No, y además no solamente lo investiguen, lo van a editar, Sergio ¿verdad? Hernán Witz Rodríguez. Witz, sí. Sergio Witz. Hernández Witz. Sergio Hernán Witz Rodríguez. Hernán Witz. Mira, él, yo debí de haberme decidido por la libertad de expresión. Y te voy a decir por qué. Porque finalmente, ¿sabes qué pesó en mí? Mi tradición familiar. Mi padre... De eso quiero hablar contigo. Sí, en la próxima parte. Mi padre cuando exhibía, cuando pasaban en la televisión, y era televisión blanco y negro, el himno nacional, la bandera, o Se cuando... paraba. No, nos obligaba Obvio. a parar, claro. Claro. Y el respeto a los símbolos patrios era algo importantísimo en mi familia. El himno nacional, la bandera, el ejército, ¿no? Entonces, todo esto, digo, me causó un gran problema cuando yo tomé la decisión de ultraje, el delito era ultraje a la bandera o la libertad de expresión. Sí. Y me costó trabajo. Y sí me arrepiento, fíjate. Sí me arrepiento. Aun cuando la multa era de 50 pesos, ¿eh? Sí, 50 pesos. Además, no era privación de la libertad, era una multa de 50 pesos. O sea, digamos, la pena o la consecuencia era absolutamente menor, ¿no? Pero no era ese el tema. El tema era libertad. El fondo, sí, la libertad. Era libertad. Y la sexta. La de Lidia Cacho. Me preguntabas de Lidia Cacho. Sí, Lidia. A pesar de que también la prensa se vino en contra mía, yo te quiero decir que a ella, en lo personal, me dices tortura psicológica del traslado. Tú lo dijiste, sí. Del traslado desde Cancún hasta la Ciudad de México, hasta Puebla. Ella obtuvo su libertad inmediata, ni siquiera pisó la cárcel porque dio la fianza y no tuvo problema. A ver, era una orden de aprehensión que se estaba ejecutando. Ella pudo haber interpuesto un amparo ahí, un amparo oral, y se le suspendía el traslado. O sea, de lo que se quejaba era del traslado. Entonces, cuando tú hablas de violaciones graves a los derechos humanos, violaciones graves, como la Corte lo había concebido, violaciones graves, hablas de Acteal, hablas de Aguas Blancas, de la matanza de Aguas Blancas, hablas del ABC, de la guardería del ABC, pero por favor, violaciones graves, lo que significa violaciones graves a los derechos humanos, ejecutar una orden de aprehensión y un traslado de Cancún a la ciudad de Puebla. Aunque hubiera habido tortura. ¿Tortura de qué tipo? Psicológica. Bueno, todo el mundo cuando lo detienen tiene tortura psicológica. Digo, nada más el traslado.
el traslado mismo es una tortura. Ni yo, ni tú, ni nadie lo quiere pasar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque al Pero final era del por el día, concepto de violaciones graves. Es que me llama la atención porque tú eres una mujer que ha defendido toda su vida a las mujeres. Pero violaciones graves. Ok. Violaciones graves, porque no le permitieron hacer cuántas llamadas telefónicas. Pero le permitieron hacer llamadas telefónicas. Porque no le permitieron cuántas veces pararse, digamos, a un baño. Pero le permitieron pararse a un baño, está documentado, ¿eh? Porque hubo un traslado. Se ejecutó una orden de aprehensión. O sea, había una orden de aprehensión. ¿Por contra qué tenías? Tenías la desaparición de los poderes de Puebla. Ojo, dejar a un estado sin poderes. Porque no solamente era el gobernador, eran el Poder Judicial, el presidente del tribunal, que yo lo conocía bien, la jueza, los magistrados, que habían girado, la jueza que había girado la orden de aprehensión. ¿Por qué? Pues porque consideró que había habido el delito correspondiente, que ahora ya no hay afortunadamente, porque después de ella ya ningún código penal lo contiene, ¿verdad? De difamación y ese tipo de cosas. Ya no, afortunadamente ya no hay ese tipo de delitos, ¿no? Eso era una mordaza a la libertad de expresión. Pero al final del día fue un traslado, un traslado. Okay. Qué bueno que lo explicas así. Un traslado. Y te voy a decir algo, si lo volvería a resolver, lo volvería a resolver de esa manera, a pesar de que Lidia Cacho se enoja ahorita conmigo. Pero lo volvería a resolver, porque era ejecutar una orden de aprehensión, misma orden de aprehensión que pudo haberse suspendido desde Cancún en un amparo oral. ¿Sí? Okay. Violaciones graves. No se estaban cuestionando en su traslado nada que fuera ni el problema de pornografía infantil, ni el problema de pederastia, ni el problema de, ¿cómo se llama? Sucarcuri. Sucarcuri. No, esos problemas no se estaban ventilando, ¿no? Lo que se estaba ventilando era un delito de difamación y una orden de aprehensión. A mí, en lo personal, a pesar de la tortura psicológica que recibes del traslado, no son violaciones graves, lo que la Corte había considerado violaciones graves. Matanza de Aguas Blancas, la matanza esta electoral de los años 40, allí en Guanajuato, que fue la primera vez que la Corte define lo que eran violaciones graves, fue una matanza. Y Aguas Blancas, otra matanza. Acteal, otra matanza. Ok, has ABC. hecho tu punto. Sí. O sea, dime tú cuál es la comparación de ABC, la matanza de Aguas Blancas o la matanza electoral ahí en Guanajuato. Perdóname, dimensiónalo a un traslado, ejecutando una orden de aprehensión por más distancia que hubiera entre Cancún y Puebla. O sea... De acuerdo. La sexta pregunta es, a ver qué cara me pones con esta pregunta. ¿Cuál es tu grosería favorita, Olga? ¿Dices groserías tú? No digo muchas. No. No. No digo muchas. La verdad es que no digo muchas. Pero hay alguna que, pues no sé, de pronto se te salga. De pronto se me salga alguna. O alguna que disfrutes. ¿Qué te gusta escuchar en otra persona? ¿En otra persona? Ay, mi querida Katia, ¿qué será? Pues no me salen. No te salen, ¿verdad? No me salen. Yo me acuerdo que en el Constituyente un día estabas muy enojada y sí dijiste una, pero estabas como muy apenada. Será por parte, no sé, eres así. ¿Cuál dije? Pues no me acuerdo, pero estabas como muy apenada, pero estabas muy enojada, no me acuerdo por algo. Y dijiste, ay, no, y estos malditos. Tenía que ver algo con las mujeres, no me acuerdo. Pero algo con los derechos de la mujer, seguro. Sí, pero me llamó mucho la atención esta cosa que tenías como mucha pena de haber dicho una mala palabra, que yo no creo que haya malas palabras, pero bueno. Katia, ¿qué diría yo en ese momento? No sé. Cabrones.
que había. Estos cabrones que quieren volver a penalizarnos. Así es. Bueno, pues estas fueron las 6. Muchas gracias.